El título del mensaje de hoy es En busca de mi propósito en Dios. Vamos a emprender este camino hoy. Vamos a emprender esta búsqueda. Vamos a emprender el entendimiento de este proceso que les comentaba recién para lograr encontrar nuestro propósito en Dios y lograr llevar a cabo ese propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Dios es un Dios de planes y es un Dios de propósitos. Y Dios en sus planes no ha planificado ni tu derrota, ni tu fracaso, ni tu quebranto, ni tu divorcio, ni tu sufrimiento. Hay muchas cosas que nosotros vivimos en consecuencia de lo que nosotros hacemos y decidimos hacer, ¿sí? Y no todo está en los planes perfectos de Dios. Son muchas veces resultados y consecuencias de las cosas que nosotros hemos decidido, por alguna razón. Por alguna razón, seamos nosotros los responsables o sean terceros los responsables, pero por alguna razón estamos donde estamos. Hemos tomado decisiones, quizás tomamos caminos que no eran los correctos, tomamos actitudes frente a la vida que no eran las indicadas, nos comportamos de manera que no debíamos, hicimos cosas que no teníamos que hacer, las cuales trajeron consecuencias sobre nosotros. Entonces, muchos de nosotros nos encontramos muchas veces en situaciones de esclavitud, de quebranto, de ataduras, de prisiones, y necesitamos ser libres. Principalmente la persona que está en el mundo, principalmente aquella persona que no conoce a Cristo, aquella persona que ni siquiera sabe que Cristo lo puede libertar de tantas cosas que son tan dolorosas y fundamentalmente de aquello que provoca lo peor de todo, que es la muerte espiritual. La palabra muerte significa separación. ¿Sí? Si ustedes buscan allí en su diccionario van a encontrar que muerte significa separación del alma del cuerpo, la separación del alma del cuerpo. Ahora, en el ámbito y en el campo espiritual, la muerte lo que significa es separación del espíritu de Dios. Cuando estamos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente y estamos esclavizados en un cuerpo que está dominado por el pecado, un cuerpo que está dominado por apetitos desordenados, por la ira, por el enojo, por una cantidad de cosas que se mueven pasionalmente en nosotros que no podemos nosotros dominar y gobernar. Nos encontramos presos, cautivos en esa situación y muchas veces nosotros sabemos que Cristo es el único que nos puede libertar, pero no entendemos el proceso, no entendemos qué nos está pasando, por qué estamos pasando esta situación y por eso aletargamos el proceso, aletargamos los tiempos, retrasamos los tiempos de los cumplimientos de Dios en nuestra vida. Y es por eso que hay personas cristianas que pasan años, muchos años de procesos y procesos y procesos y nunca terminan de entender el propósito de Dios para sus vidas. Nunca terminan de encajar en ningún lugar. Nunca terminan de vivir esa vida y esas promesas de Dios cumpliéndose en ellos. ¿Sí? Entonces nos tenemos que preguntar, tenemos que parar un momento en el camino, hacer un stop, parar un momento en el camino y preguntarnos, ¿qué está sucediendo? ¿Dónde estoy parado? ¿En qué momento de mi vida me encuentro? ¿Estaré yo haciendo la voluntad perfecta de Dios? ¿Me estoy equivocando? ¿He tomado buenas decisiones o no? ¿Qué pasa? ¿Por qué las cosas no fluyen como deberían fluir en teoría? ¿Sí? Porque hemos entendido que Dios quiere para nosotros una vida bendecida, una vida abundante, una vida llena de gracia, una vida llena de su amor, llena de paz, llena de gozo, porque en eso consiste el reino de Dios, en justicia, paz y gozo, dice su palabra. Justicia, paz y gozo es lo primero que nosotros tendríamos que disfrutar como hijos de Dios. Pero lamentablemente no es la realidad que todos los hijos de Dios viven. Algunos están en una etapa, otros están en otra y en otra y en otra, ¿sí? En distintas temporadas de la vida, entendiendo y comenzando por esta primera etapa que vamos a compartir a partir de esta placa. De la primera placa, como dijimos, vamos a tomar el ejemplo de Israel, como nos cita el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:11, nos dice él que estas cosas que les acontecieron a ellos, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:11. Es decir, estas cosas fueron escritas con un propósito, dice el apóstol Pablo. Lo hemos explicado en varias ocasiones esto, ¿sí?
Dice el apóstol Pablo que todo lo que pasaron los antiguos quedó escrito y registrado históricamente. Todas las cosas que fueron hechas y vivieron quedaron registradas, por ejemplo, en el libro de Crónicas, en el libro de Reyes. Allí encontramos en los profetas una cantidad de historias que vivió el pueblo antiguo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Sí? Y todas esas historias, dice Pablo, quedaron escritas para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, a fin de que nosotros seamos amonestados por estos ejemplos. La palabra amonestación, se las recuerdo para los que no estuvieron en algún momento que lo expliqué, la palabra amonestar, ¿sí? Tiene que ver con considerar, traer a consideración algo del pasado, traer al presente algo del pasado, a fin de considerarlo con el propósito de evitar o procurar algunas de aquellas cosas. Es decir, yo traigo una historia del pasado, la traigo al presente, la considero, la rememoro, ¿sí? Y la traigo al presente para ver en esa historia si yo me siento identificado con alguno de esos personajes o con la historia misma, y si me siento identificado, ver cómo resultaron las decisiones que tomaron estos personajes históricos para que yo pueda tomar el ejemplo de ellos o evitar el ejemplo de ellos, porque de pronto el ejemplo fue malo y los resultados fueron consecuentes con el ejemplo. Entonces, hermanos queridos, vamos a entrar ahora en este pedazo de historia, vamos a entrar ahora en este análisis histórico para entender estas 4 etapas que vivió el pueblo de Israel. Número 1, etapa de cautividad. Número 2, etapa de liberación. 3, etapa de conquista. Y 4, etapa del cumplimiento del propósito de Dios. Cuando hablamos de cautividad, estamos hablando de ubicándonos geográficamente en el tiempo en que ellos estaban cautivos en Egipto, ¿sí? Cuando hablamos de liberación, es el momento en que Dios levanta un libertador, Moisés, que viene a ser un tipo o una figura de Cristo en aquel tiempo, para libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y cuando hablamos de conquista, ubicamos al pueblo de Dios, a Israel, en las puertas ya de la tierra prometida a este lado del Jordán, todavía sin cruzar el río Jordán, para entrar a conquistar la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido, tierra que fluye leche y miel, tierra de prosperidad tremenda para este pueblo. Y finalmente, la última etapa, que es una etapa que todavía está en proceso, todavía hasta el día de hoy está en proceso de cumplimiento. Esa etapa de cumplimiento tiene que ver con el establecimiento de Israel en el territorio, en la geografía que Dios los quería tener ubicados y establecidos para que ellos desde allí reinaran, gobernaran, administraran y disfrutaran de ese territorio de bendición que Dios les había asignado. Así podemos ver que en esta foto de Israel, de Jerusalén, podemos ver los edificios modernos, ¿sí? Ustedes pueden ver en esa foto los edificios modernos con algunas edificaciones antiguas que son de aquellas épocas de antaño en que el pueblo de Israel vivió y que Jesús caminó por aquellas calles de Jerusalén. También vemos la cúpula dorada de aquella mezquita que se encuentra justamente emplazada en el terreno donde debería estar el templo de Jehová, ¿sí? Allí al lado está el muro de los lamentos en Jerusalén, y ahí podemos ver precisamente que a lo largo de la historia todavía Israel no ha podido establecerse definitivamente en su territorio. Y lo vamos a entender el domingo que viene, porque a nosotros también eso nos deja una gran enseñanza, una grandísima enseñanza nos deja a nosotros. Avancemos entonces. Ahí estamos. Sí, perfecto. Avanzamos entonces a esta siguiente placa. Esta enseñanza que vamos a ver hoy está llena de símbolos. Todas las cosas que vamos a analizar son simbólicas. Simbólicas y son tipos o figura alegórica de nuestra vida actual. Nos vamos a ver reflejados de alguna manera en cada una de estas situaciones. ¿Sí? En algún momento de nuestra vida fuimos pasando o estamos pasando y atravesando algunas de estas situaciones. Vamos entonces a correr un poco el velo para entender los símbolos. Primero, cuando una persona nace, cualquiera de nosotros, cuando una persona nace en un mundo pecaminoso. Nace de padres
pecadores. Y nace con la ley del pecado activa en su carne. ¿Sí? Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Esto está dirigiéndose obviamente a toda persona que todavía no ha conocido a Cristo y que está en esclavitud de pecado. Está todavía en esa situación de esclavitud del pecado. Como no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, todos son esclavos. Toda la humanidad está esclavizada precisamente por el pecado. Sin Cristo, todos somos esclavos. Jesús dice en Juan 8:34, Él dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, aquí podemos ver nosotros que Jesús toma la figura de la esclavitud, que es la misma situación en la que estaba Israel en Egipto, en estado de esclavitud, y Jesús utiliza esta figura de la esclavitud para hablar acerca del pecado al que nosotros estamos atados. Que nuestra naturaleza humana, carnal, terrenal, está precisamente con esa ley del pecado de forma activa, todo el tiempo, trabajando en nuestro cuerpo, activa en nuestro cuerpo, movilizando las pasiones de la carne, ¿sí? Movilizando los apetitos y deseos desordenados de nuestra carne, todo el tiempo los está movilizando esa ley del pecado. ¿Recuerdan que hace unos domingos atrás hablamos de Pablo en Romanos 7:15, cuando él decía, no entiendo lo que me pasa porque lo que aborrezco es lo que hago? ¿Por qué hago lo que aborrezco?, dice Pablo. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué me pasa? ¿Cómo es posible que yo queriendo hacer lo bueno y aprobando con mi mente la ley de Dios, sé que lo que tengo que hacer, pero al fin siempre termino haciendo las cosas mal, dice Pablo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me ocurre? ¿Por qué me termino equivocando? ¿Por qué termino siempre haciendo lo que aborrezco?, dice Pablo. Y luego que escribe esto en los versículos siguientes, allí en Romanos 7:15, hacia adelante hasta el 23, el apóstol Pablo hace un descubrimiento y nos lo cuenta a nosotros precisamente en esa carta. Nos dice, me doy cuenta entonces que hay una ley en mi carne, que se levanta contra la ley de mi mente. Porque en mi mente, es decir, yo, el hombre corazón, recuerdan el domingo pasado hablamos del corazón del hombre, el hombre interior. Es decir, yo, el hombre interior, mi espíritu, mi alma, yo desde mi espíritu decido creer en Dios, amar a Dios, obedecer a Dios, pero me doy cuenta que hay otra cosa en mí. En el verso 23 dice, me doy cuenta que hay algo dentro de mí que se rebela contra la ley de mi mente, y es la ley del pecado que mora en mi carne. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte que me hace pecar y me separa de Dios?, dice Pablo. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, porque sé que Él me ha librado. Ahí está el gran descubrimiento de Pablo, ¿sí?, de cómo ser libres de esa esclavitud que está vigente en todos los seres humanos, porque todos a una nos hemos desviado, nos hemos descarriado, nos hemos hecho inútiles espiritualmente. No, ninguno de nosotros ha buscado hacer lo bueno, ni siquiera uno. Todos a una nos hemos descarriado. Todos somos pecadores. Y yo primero, decía el apóstol Pablo. ¿Sí? Me uno a las palabras de Pablo diciendo yo primero. O sea, aquí no hay nadie entre nosotros que pueda levantar el dedo acusador y apuntar absolutamente a nadie. Nadie es digno de levantar una piedra para lanzarla contra alguno de nosotros en condenación, porque todos, absolutamente todos, estábamos muertos en delitos y pecados y esclavos de esa naturaleza pecaminosa. Por eso Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Por eso no puedes dejar de hacer lo que haces muchas veces, aún siendo hijo de Dios. Porque Pablo dice, el apóstol dice, que aún él, siendo apóstol, se encuentra en esa situación de lucha permanente con esa carne que lo quiere llevar a un camino de error, a descarriarse del camino de la fe, a sacar sus ojos de Jesús y a desviar su vida hacia la condenación.
aún el apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios, con un nivel de revelación impresionante, aún él, siendo un hombre de Dios extraordinario, al cual Dios escogió para poder escribir el 70% de nuestro Nuevo Testamento. Imagínense el nivel de revelación que tenía ese hombre de Dios maravilloso que fue capaz de dar su vida por Cristo y de evangelizar prácticamente toda Europa, de meter en toda Europa el Evangelio de Jesucristo. Imagínense, ese hombre tremendo de Dios, él hace un sincericidio en ese pasaje de Romanos capítulo 7 y cuenta que a él le pasa lo mismo que a nosotros. Que a él le pasan las mismas cosas que a los demás mortales, que él también tiene que luchar con las pasiones desordenadas, los apetitos de la carne, con los malos pensamientos, con los malos sentimientos, con las emociones tóxicas, con el odio, con el resentimiento, con la amargura y cuántas cosas que atacan al ser humano. Dice Pablo que el único que a él lo pudo hacer libre, libre totalmente de esa esclavitud, fue el Señor Jesucristo. Segunda cosa que tenemos que comprender, que este mundo está bajo el gobierno de un faraón, que precisamente impera, domina, somete, tiraniza a este mundo. ¿Sí? Ese faraón, ese rey que representa al rey de Egipto en el mundo, dice 1 Juan 5:19 que se le denomina allí el maligno. Sabemos, dice Juan, que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, bajo el gobierno, bajo el sometimiento. ¿Sí? El tirano del mundo, el que gobierna sometiendo al mundo de forma tirana, es Satanás, el diablo. El Dios de este siglo, como lo llama 2 Corintios 4:4, como allí Pablo lo menciona. El Dios de este siglo que cega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Él es el que está gobernando las mentes entenebrecidas de los hombres incrédulos que hasta el día de hoy no se abren para recibir la luz del Evangelio de Cristo en sus vidas. Es por eso que Egipto representa para nosotros entonces el mundo. El territorio de Egipto en la antigüedad para nosotros representa el mundo. El lugar donde impera y gobierna el mal. ¿Sí? El lugar donde reina el faraón de Egipto, que en este caso es el diablo. El mundo, Egipto representa al mundo y el faraón representa a Satanás el diablo. Ok, ¿vamos hasta ahí? En esta primera etapa de nuestras vidas, antes de conocer a Cristo, nuestro libertador, que nos sacará finalmente de aquel mundo que está bajo el gobierno de Satanás el diablo, antes de venir a Cristo, o antes de que Israel fuera libertado de Egipto, esta era la situación de Israel. Estaban en estado de cautividad, estaban presos, estaban esclavos, eran siervos de los egipcios, eran siervos que estaban sometidos por capataces para que trabajaran para los egipcios. Estaban sometidos violentamente, siendo esclavizados para que ellos trabajaran para los egipcios. Este era el estado en que se encontraban ellos en el ámbito, aquí hablando en términos naturales y terrenales. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué sentimientos embargaban en ese entonces a Israel? Fíjense este análisis. ¿Qué sentimientos tenía el pueblo? Y ahí vamos a empezar nosotros a vernos aquí como en un espejo. A ver si acaso nosotros no estamos en una situación parecida. Éxodo capítulo 3, en el verso 6 dice: Yo soy el Dios de tu padre, le dijo Jehová Dios a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor
a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, le dijo Dios a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bien, identifiquemos ahora en este pasaje todos los sentimientos que tenía Israel en aquel tiempo. Israel hacía 400 años que estaba viviendo esclavizado, ¿sí? Ya en los últimos años y el último siglo ellos habían sido esclavizados por los egipcios y hacía 400 años que estaban viviendo en aquel territorio. ¿Qué sentían ellos? ¿Qué dice el texto? Sentían aflicción. Ellos estaban llenos de aflicción por el maltrato, por la violencia que se ejercía sobre ellos en ese estado de esclavitud. Ellos tenían aflicción. Esa aflicción, ese dolor, esa angustia profunda, hizo que ellos comenzaran a clamar. Y fíjense que la palabra clamor está escrita en el verso 9 y está escrita en el verso 7. 2 veces se repite la palabra clamor. Se repite. No se repiten los otros sentimientos, pero el clamor sí. Vemos que se repite allí cuando Dios dice que Él ha oído. El clamor ha llegado a los oídos de Dios. La palabra clamor significa voz lastimosa que indica aflicción o pasión de ánimo. Voz lastimosa que indica aflicción. Esto fue lo que Dios escuchó. Esto fue lo que Dios a los oídos de Dios llegó en aquel tiempo. Dios comenzó a escuchar una voz lastimosa, pero no de 1, ni de 10, ni de 100, ni de 1000. Cientos de miles de personas, porque ya era una nación dentro de otra nación, cientos de miles de personas levantando y elevando la voz al cielo en clamor, gimiendo por causa de la aflicción, el dolor y el sufrimiento que estaban teniendo por causa de la esclavitud en Egipto. Estaban llenos de angustia, llenos de aflicción por causa de la esclavitud y la opresión que los egipcios ejercían sobre ellos y contra ellos. ¿Te das cuenta? Esta era la característica del momento que estaba viviendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estando en estado de esclavitud, en aquel lugar que para nosotros representa el mundo, bajo el gobierno y el dominio de lo que para nosotros representa Satanás el diablo. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento nosotros vivimos esa situación? Esclavos, oprimidos, ¿sí? Llenos de angustia, de aflicción, con un clamor que no sabíamos ni siquiera a quién elevarlo, un clamor de espíritu, un clamor del alma, una angustia profunda en nuestro corazón que no sabíamos ni siquiera a quién dirigirlo porque no lo conocíamos ni a Dios. ¿Sí? ¿En qué momento fue eso? Eso fue cuando estábamos en Egipto. Eso fue cuando estábamos en el mundo, precisamente, cuando todavía no conocíamos al libertador, cuando todavía el libertador no se nos había revelado, cuando todavía estábamos sin tener la potencia en nosotros para poder rebelarnos contra ese reino que era más poderoso que nosotros y nos tenía allí sometidos, subyugados, atados, oprimidos en cárceles de opresión. Ese era el estado en que tú y yo nos encontrábamos hasta el día que conocimos al libertador, hasta el día en que el libertador se nos reveló, hasta el día en que Jesús apareció en nuestras vidas para librarnos de aquella terrible esclavitud. En el verso 10, fíjense que Dios levanta al libertador. Dios habla con el libertador, se le revela al libertador, aquel que él iba a utilizar como libertador del pueblo de Israel. Dice el verso 10, ven por tanto, Moisés, entre paréntesis, ven por tanto, Moisés, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés, en este caso, también es un símbolo de Cristo para nosotros.
de Cristo para nosotros, ¿sí? Moisés vino a ser el libertador del pueblo de Dios en la antigüedad, pero en el presente el libertador del pueblo de Dios es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice Juan 8:34, Jesús les respondió y dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquel que hace pecado está en estado de esclavitud, dijo Jesús. Está en estado de esclavitud, está oprimido, está preso, está inhibido de libertad. No puede moverse como quisiera ni hacer lo que quisiera porque está inhibido, está inutilizado, como decía el texto bíblico, que nos hicimos inútiles por causa del pecado. Inútiles nos hicimos por causa del pecado. Necesitamos sacarnos esa inutilidad de encima, que el pecado nos hace, que el pecado nos forja de esa manera. El pecado produce en nosotros, nos esculpe esa inutilidad en nosotros. Así como Israel necesitó un Moisés, nosotros hoy tenemos a un Jesús, el Hijo de Dios, el que vino para libertar a todas las naciones, no solamente a Israel, sino a todas las naciones, para que todos los seres humanos sean verdaderamente libres. Verdaderamente libres. No hay otra manera de ser libres. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué Jesús nos hizo libres? ¿Cómo nos hizo libres? ¿Por qué nos hizo libres? ¿Y gracias a qué nos hizo libres Jesús? Esto es importante ir comprendiéndolo para entender esta dinámica, esta relación que tenemos que tener con nuestro libertador. Si queremos sentir la plenitud de la libertad, pues tenemos que aferrarnos a aquel que nos puede hacer libre, que es Jesús. Ahora, ¿cómo es que Jesús nos hace libres? Fíjense lo que dice Tito 3:3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos. ¿Qué éramos en otro tiempo? Esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos. Dice el apóstol Pablo, precisamente escribiendo a Tito. Le dice, esto también, porque nosotros también, dice, éramos en otro tiempo. Se incluye Pablo, el apóstol Pablo se incluye. Éramos en otro tiempo, esclavos. Éramos insensatos. Éramos rebeldes. Éramos extraviados. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¡Wow! ¡Qué vida!, ¿no? ¡Qué clase de vida! Pero esa es la vida que se vive sin Cristo, hermanos queridos. Sin Cristo, cuando nosotros estamos cautivos en el pecado, cuando estamos viviendo en Egipto, todavía no hemos sido libres, todavía no hemos salido al desierto, ni siquiera estamos camino a la tierra de Canaán todavía, estamos en esa situación de esclavitud, con sentimientos de esclavitud como los que acabábamos de recién enumerar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos hizo libre Jesús? Dice Romanos 6:17, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gracias a Dios, comienza diciendo Pablo, gracias a Dios, que cuando estabas en estado de esclavitud, gracias a Dios, obedeciste de corazón. Gracias a Dios, te entregaste a esa forma de doctrina a la cual fuiste llamado. Gracias a Dios fuiste libertado del pecado porque te hiciste siervo de la justicia y no siervo del pecado. Todo eso fue gracias a Dios. ¿Te das cuenta? No hay forma de que seamos libres si no es gracias a Dios. Es gracias a Dios
que nosotros podemos ser libres de la esclavitud, es gracias a Dios que nos podemos entregar a la servidumbre y al servicio de Dios, porque no hay en nosotros la fuerza moral y espiritual para vivir siendo siervos de Dios. La única manera de hacernos siervos de Dios es gracias a Dios. Gracias a su Espíritu Santo que mora en nosotros, el espíritu de la libertad, el espíritu libertador que viene para hacernos a nosotros verdaderamente libres a través del conocimiento de la verdad. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y entonces seréis libres. ¿Y quién es el espíritu de la verdad? ¿Quién es el que nos revela la verdad? ¿Y quién es el que nos revela al que es la verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios. Pues su Espíritu Santo. Por eso es que gracias a Dios, gracias al Espíritu de Dios, que nosotros podemos ser libres del pecado, abrazando y obedeciendo la doctrina a la cual fuimos llamados, libertándonos del pecado por medio de la servidumbre a Dios, haciéndonos siervos de Dios. Ahora, tú y yo tomamos la decisión de ser siervos, pero el poder de hacernos siervos nos lo da Dios. Por eso es que gracias a Dios que podemos llegar a ser siervos y siervas de Dios. No es por nuestro poder, no es por nuestras aptitudes y cualidad de persona. No, porque todos somos y hemos sido pecadores. Todos estábamos esclavos del pecado. Todos estábamos bajo el dominio del mismo rey de las tinieblas, aquel espíritu que opera en todos los hijos de desobediencia. Todos estábamos en esa condición. Y el día que a nosotros nos revelaron, que se nos reveló el libertador que Dios levantó para nosotros, que es Jesucristo, el día que abrazamos a Jesús, el día que recibimos a Jesús, el día que nosotros obedecimos a la fe de Jesús, ese día comenzó el proceso de libertad en cada uno de nosotros. Por eso dice Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, eres hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Todo apunta a Cristo. Todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Cristo, es gracias a Cristo, es por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo, por el Espíritu de Cristo. Todo es por Cristo. Por eso el Señor dice en San Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Nada. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces quisiste cambiar actitudes? ¿Cuántas veces quisiste cambiar conductas en tu vida? ¿Cuántas veces quisiste cambiar tu modo de pensar, tu sistema de creencias? ¿Cuántas veces quisiste cambiar de proyecto de vida? ¿Cuántas veces quisiste tomar un camino nuevo? ¿Y cuántas veces fracasaste mientras lo hiciste en tus fuerzas? ¿Cuántas veces fracasaste? Siempre que lo hacemos en nuestra fuerza nos vamos a frustrar una y otra vez. El mundo vive frustrándose todo el tiempo, sufriendo grandes pérdidas, dolorosas pérdidas. ¿Por qué? Porque hace las cosas en sus fuerzas, en su poder, teniendo en cuenta su propia prudencia. Teniendo en cuenta su propia prudencia. No seas prudente en tu propia opinión, dice la palabra de Dios. No seas prudente en tu propia opinión. Busca la prudencia de Dios, busca el consejo de Dios completo para ti. Busca lo que Dios dice en tu circunstancia de vida. ¿Qué dice Dios para ti hoy? ¿Dónde estoy parado, Señor? A ver, ¿con qué parte de esto me identifico yo? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en Egipto? ¿Estoy en el desierto? ¿Estoy por entrar a conquistar mi tierra de bendición? ¿Dónde estoy? Algunos pensábamos que ya estábamos de camino a la bendición y quizás todavía no estamos, ni siquiera empezamos. Todavía estamos en Egipto sufriendo esclavitud. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que entender en qué temporada nos encontramos, en qué situación o circunstancia estamos, para no seguir sufriendo grandes pérdidas. Grandes pérdidas sufrimos por causa de no entender en qué momento de la vida nos encontramos. Conclusión de la primera jornada, o de la primera etapa o temporada que vivió el pueblo de Israel. Fíjense, dice, si nos sentimos esclavos del pecado, repito, oprimidos por el diablo que nos esclaviza cruelmente con vicios y ataduras mentales, espirituales y físicas, tenemos un libertador.
Tenemos un libertador, Jesús, el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz para sacarnos de un mundo de pecado y vencer el poder del diablo, el poder del pecado y el poder de la carne y sus apetitos desordenados, lo cual nos hace, no hace más que producir muerte en nosotros y darnos vida abundante. El pecado produce muerte y Cristo vida abundante. Por eso dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hace unos cuantos meses atrás expliqué la diferencia de hurtar y robar, que parecen un sinónimo. ¿Sí? Parece sinónimo. Hurtar y robar parece lo mismo. Pero aquellos que entienden de leyes, si hay los que están aquí, que son abogados, policías, que trabajan en el tema de leyes, entenderán que esto no es igual. Entienden y saben que no es lo mismo hurtar que robar. ¿Sí? Para que se produzca un robo, por ejemplo, es cuando se produce escalamiento, asalto, fuerza, se produce a través de un forcejeo, ¿sí? O se arrebata algo, se rompe algo, se tiene que romper una puerta o algo. Eso es un robo. Pero un hurto se produce sin daño alguno y sin que la persona dueña de la que está siendo víctima, digamos, esa persona no se da cuenta del momento en que le hurtan algo. Por ejemplo, si ustedes invitan a alguien a su casa para compartir un té, lo que sea, una merienda, una once en Chile, ¿sí? Para compartir un momento así de amistad, de pronto usted se levanta, va a la cocina a buscar el té, a buscar el mate, lo que sea que va a compartir, y mientras usted está preparando las cosas para la merienda, esa persona que usted no conocía demasiado, de pronto ve que encima de un mueble de su living hay un celular, por ejemplo, ¿sí? Y él, dándose cuenta que usted está distraído haciendo otra cosa, toma ese celular y se lo guarda. Luego se retira de su casa y la víctima, usted, no se dio cuenta de lo que sucedió, ni se le produjo ningún tipo de violencia o daño. Pero después, al pasar los días, de pronto, o al pasar las horas, se da cuenta que le falta algo, que le falta ese celular. ¿Cómo se le califica eso? Hurto. Usted no se dio ni cuenta cómo se lo sacaron. Asimismo dice la palabra de Dios acerca de el ladrón que viene a hurtar. Hurtar. Es decir, tú no te das ni cuenta cómo Satanás, el diablo, comienza a sacar cosas de tu vida. Comienza tú a analizar y con una visión retrospectiva e introspectiva, comienza a analizar cuántas cosas buenas perdiste a lo largo del tiempo. Cuántas cosas buenas, bellas, preciosas, que tú valorabas tanto, las fuiste perdiendo a lo largo del tiempo. Ahora te pregunto, ¿te acuerdas tú el día que lo perdiste? ¿Te acuerdas la hora, el minuto que lo perdiste? Y tú no te acuerdas, no sabes cómo, en qué momento dejé de tener tal cosa, dejé de tener paz en mi corazón, dejé de tener armonía en mi hogar, dejé de tener felicidad en mi corazón, dejé de tener bendición en mi trabajo, ¿en qué momento pasó que empecé a perder esas cosas? No te diste ni cuenta cómo el enemigo hurtó esas cosas preciosas de tu vida. ¿Te das cuenta? Ese enemigo es el que te quiere tener esclavizado a fin de destruirte. Fíjense que allí dice matar y destruir. La palabra destruir significa inhabilitar algo. O sea, inutilizar. Como decía el texto bíblico que leíamos acerca de los que pecan. El que peca se hace inútil. Se hace inútil. Esto es lo que el enemigo quiere y busca sobre cada uno de nosotros. Él quiere incitarnos, tentarnos a pecar para que nos transformemos en personas inútiles. No solo cristianos inútiles, sino en el rol que nos toque en la vida ser un hijo inútil, un padre inútil, un jefe de hogar inútil, una esposa inútil, un estudiante inútil, un pastor inútil. ¿Me entienden? El enemigo va a tratar de destruir, como dice el texto. Destruir, inhabilitarnos, hacernos inútiles. Y sin que nosotros nos demos cuenta, Él va a ir en busca de ese cometido. Entonces, ¿de quién me debo aferrar? De aquel que me puede hacer libre definitivamente de este personaje tan siniestro que lo que busca es definitivamente matarme. Matarme. Y el único que me puede hacer verdaderamente libre es el Hijo de Dios, Jesús.
el Hijo de Dios. Yo he venido para que ustedes tengan vida, dijo Jesús, y para que la tengan en abundancia. Entonces, si has estado en situación de esclavitud, te has sentido oprimido, afligido, angustiado, desesperado, sientes que, aunque tu boca está cerrada, de tu alma y de tu espíritu sale un clamor, sale una voz angustiosa pidiendo ayuda. Si estás en esa situación, aún estás en estado de esclavitud, quizás allí en Egipto, y necesitas abrazar al libertador de tu vida que se llama Jesús. Decide por ti. Decide por ti. Eres tú el que ahora que sabes quién es el libertador, quién es el que te puede hacer libre de estas consecuencias del pecado, de esta esclavitud de la cual tú no te puedes liberar, es el momento de abrazarte con toda la fe a Él, con todo tu corazón, precisamente como decíamos el domingo pasado. ¿Recuerdan? El corazón. ¿Qué es el corazón? El amalgamamiento del espíritu y el alma. El corazón, el hombre interior es carácter, personalidad, voluntad, inteligencia, sentimientos, emociones. Con todo eso, abrazate de tu libertador. Abrazate de todo corazón de Dios. Busca con todo tu corazón a Dios, con toda tu inteligencia, con todas tus emociones, sentimientos, voluntad, con todo tu ser. Busca a tu libertador, abraza a tu libertador, porque es la única manera, como dijo Jesús, de que seamos verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Entremos ahora a la segunda jornada. Analicemos la segunda jornada. Esta jornada es tremenda, es muy interesante esta jornada, en la que yo veo realmente a muchos hijos de Dios. Muchos de los que estamos aquí ya salimos de Egipto, ya salimos del mundo, ya abrazamos al libertador, ya conocimos a nuestro libertador y entendimos que en él teníamos que volcar nuestra aflicción y angustia y nos liberó el Señor de esa angustia. Pero resulta que salimos de allí, salimos de aquella aflicción de esclavitud y fuimos llevados a un desierto necesario de transitar para poder llegar el día de mañana a la tierra prometida que fluye leche y miel. Esta es la segunda jornada que vivió el pueblo de Israel saliendo de la tierra de Gosén, allí en Egipto. Dice Deuteronomio 8:2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, cuando nosotros leemos estos 4 para, en estos 2 versículos leemos 4 para, la palabra para, recuerdan, preposición, que significa propósito, propósito. Es decir, estos 4 propósitos tenía Dios en su corazón al momento en que liberta a su pueblo de los egipcios y lo lleva al desierto. Número 1, afligir al pueblo. Número 2, probar al pueblo. Número 3, que sepa el pueblo lo que había en su corazón. Y número 4, hacerle saber que no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, si hacemos este análisis comparativo, ¿qué era lo que sufría el pueblo de Israel en Egipto? Aflicción. ¿Y para qué lo sacó Dios al desierto a Israel? Para afligirlo. Entonces, cambiamos aflicción por aflicción. ¿Te das cuenta? ¿Qué sufrían en Egipto? Aflicción. Dios los saca al desierto. ¿Para qué? ¿Qué dice aquí el primer para? Para afligirte. O sea, cambiamos aflicción por aflicción. Entonces, como decían los israelitas precisamente, ¿para qué nos trajiste aquí al desierto, Moisés? Para sufrir esto. Para sufrir este desierto espantoso. ¿Acaso no estábamos mejor en Egipto? Allá teníamos ajos, puerros, cebollas para comer, bastante picante la
la alimentación que tenían, ¿sí? Con mucho antibiótico, sí, por cierto, ¿no? Allá comíamos todo ese tipo de cosas y acá no tenemos nada de eso. Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí al desierto? ¿Para que muramos aquí? ¿Para dejar tirados nuestros cuerpos aquí en el desierto? No entendía Israel. No estaba entendiendo Israel el proceso por el cual Dios los estaba haciendo pasar, para que llegasen pronto a la tierra prometida. Porque la voluntad perfecta de Dios, para los que anoten Deuteronomio capítulo 1, verso 2, allí dice que la voluntad perfecta de Dios era que Israel llegara en 11 días a la tierra prometida. 11 días, amados. 11 jornadas de camino. ¿Pero qué fue lo que los retrasó? ¿Qué fue lo que los mantuvo a ellos divagando 40 años en el desierto? No solamente divagaron 40 años, no solamente repitieron y pasaron por el mismo lugar una y otra vez. Si ustedes miran los mapas allí atrás de las Biblias, generalmente están los mapas bíblicos, y suele estar allí el mapa del recorrido de Israel. Y van a ver ustedes que Israel pasó por el mismo lugar en varias ocasiones. Mientras iba deambulando por el desierto, pasaba por el mismo lugar. Imagínense ustedes que pasaron hace 5 años atrás por un lugar donde había una palmera de 1 metro de altura que estaba recién creciendo al lado de un charquito. Y dentro de 10 años vuelven a pasar por allí y la palmera está enorme y el laguito aún está allí al lado de esa palmera. Y ustedes miran ese laguito y dicen, este laguito me parece muy conocido. Creo que yo este laguito lo conozco, lo he visto en algún otro momento de mi vida. Pero sí, realmente yo lo vi este lago. Pero tenía una palmera, pero no era tan grande, era una palmera pequeña. Sí, porque hace 10 años atrás que habías pasado por allí, 5 años atrás que habías pasado por allí. Y ahora otra vez estás repitiendo el mismo lugar, pasando por el mismo lugar, el mismo proceso, repitiendo cíclicamente los mismos errores. Los mismos errores, las mismas situaciones, las repites una y otra vez, pasas por el mismo lugar una y otra vez. Así le sucedía a Israel, pasaba por los mismos lugares una y otra vez, cuando en realidad ellos hubiesen tardado solamente 11 jornadas de camino. Cada jornada duraba aproximadamente 3 horas en el desierto, o sea, ni siquiera eran muchas horas que tenían que caminar. 3 horas por día, caminando 3 horas por día, a lo largo de 11 días, iban a llegar a la ciudad de Cades Barnea, que era la puerta a la tierra prometida. ¿No les parece increíble? ¿No les parece tremendo eso? ¿No les parece? No es para decir, pero qué cabeza dura esta gente, pero qué gente más empedernida, qué gente más porfiada, qué gente más dura de cerviz. Ahora, les pregunto y me pregunto, ¿no nos parecemos un poquito a ellos nosotros? ¿Acaso no repetimos nosotros a lo largo de los años las mismas situaciones una y otra vez? Y parece que nunca salimos del desierto. Parece que nunca se termina ese largo camino y no llegamos a la tierra prometida que fluye leche y miel, la tierra del pleno gozo, de la felicidad, la tierra donde podemos disfrutar de la bendición de Dios a nuestras anchas. ¿No les parece que nos parecemos bastante al pueblo de Israel? Si la Biblia dice que eso fue escrito para ejemplo a nosotros, pues será porque Dios a nosotros nos considera bastante parecidos. Muchos de nosotros no entendemos que después que Dios nos libera de la aflicción de la esclavitud, ahora nos aflige. ¿Cómo es esto? A ver, Señor, ¿cómo es que otra vez aflicción? Bien, la diferencia radica en que una cosa es que te aflija el diablo y otra cosa es que te aflija Dios. Hay una grandísima diferencia, porque el diablo te aflige para matarte y Dios te aflige para darte vida. Dios te aflige porque la aflicción que Dios provoca y produce es disciplina. Disciplina, que al momento de recibirla no produce alegría, dice la palabra de Dios. Al momento de recibir la disciplina se produce tristeza, aflicción de espíritu, quebrantamiento, ¿sí? Pero gracias a Dios por esa disciplina que nos endereza lo torcido en nuestra vida. Si no fuera así, si Dios no fuera un Dios que nos disciplina porque nos ama, nuestras vidas serían verdaderamente un terrible desastre.
un terrible desastre, más aún de lo que hemos hecho nosotros de nuestras propias vidas, más aún todavía. Entonces, gracias al Señor por esa aflicción que Él provoca en nuestro espíritu, para que se enderecen nuestros pasos y empecemos a entender su voluntad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué me quiere Dios afligir? Además de disciplinarme, Él quiere probarme. Él quiere probarme. ¿Con qué fin? ¿Por qué Dios me quiere probar? ¿Por qué Dios me trae al desierto a probarme? Para que yo sepa qué es lo que hay en mi corazón. Si acaso habré de guardar o no sus mandamientos. O sea, si Dios hubiese sacado a Israel de Egipto y los hubiese llevado en forma directa a la tierra prometida, sin que ellos pasaran este periodo y este proceso de prueba, de preparación y de prueba, pues entonces habrían llegado a la tierra prometida y lo menos que hubiesen hecho es ser agradecidos con Dios y haber adorado a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan seguro al decir esto? Porque aún viendo la mano de Dios, sacándolos con grandes señales y maravillas de Egipto, entraron al desierto y lo primero que hicieron fue fundir el oro que habían sacado de Egipto y hacer de ello un becerro. ¿Recuerdan ustedes eso? Y decir, gracias a este becerro nosotros hemos sido libertados de Egipto. Estaban locos. ¿Cómo después de tremendo mover de Dios, de tremenda manifestación de la gloria de Dios sobre ellos, se les ocurre darle la gloria a un becerro de oro llamado Moloc? Encima a Moloc, nada menos que a Moloc. Si había algo abominable ante los ojos de Dios, era ese ídolo que pedía sacrificios de niños vivos quemados en sus manos, quemados vivos en sus manos. Eso era abominable lo que estaban haciendo. Sin embargo, ellos lo hicieron. Y después nos preguntamos por qué Dios se enojó con Israel. Vaya que tenía motivos Dios para disgustarse con este pueblo. Sobradas razones tenía Dios para enojarse, para irarse contra este pueblo, que no entendía el propósito de Dios en su vida. Que cada vez que venía una aflicción, el pueblo se quejaba, en vez de dar gracias. ¿Recuerdan ustedes el apóstol Pedro cuando dice que cuando nos encontremos en diversas clases y diversas pruebas, demos gracias a Dios por eso? Da gracias a Dios cuando seas probado. Da gracias a Dios cuando pases por dificultades y aflicciones. Da gracias a Dios. Pero pastor, ¿cómo se le ocurre que voy a dar gracias a Dios si me siento mal? Bien, estás actuando igual que Israel. Estás actuando exactamente igual que Israel. Te quejas. No entiendes el propósito de la aflicción y alargas la aflicción. ¿Cuánto duró la aflicción? 40 años. ¿Cuánto debería haber durado? 11 años, 11 días. Parece increíble, pero eso es real. Hasta el día de hoy eso se puede medir exactamente. ¿Por qué? Porque desde la salida de la tierra de Gosén, en Egipto, hasta la entrada a la tierra prometida, en la primera ciudad antes de la tierra prometida, que se llamaba Cades Barnea, habían 150 kilómetros. Nada más que 150 kilómetros. Caminando 3 horas por día, llegaban tranquilamente, relajadamente, en 11 días, transcurrían esos 150 kilómetros, que era la ruta comercial, que Moisés la conocía como la palma de su mano, porque Moisés había estado viviendo 40 años en ese desierto. Imagínense ustedes ese hombre de Dios que tuvo que soportar 40 años en Israel cuando él sabía y conocía perfectamente el camino para salir de allí. Él conocía el desierto como la palma de su mano. 40 años había vivido ahí. 40 años. Antes de llevar a Israel a pasar por allí, él ya había vivido 40 años allí. Él conocía perfectamente cada camino, cada sendero del desierto, cada médano del desierto conocía a Moisés. Sin embargo, tuvo que tener la paciencia que tuvo para llegar hasta el final del camino con este pueblo. Duro, muy duro para entender el propósito de Dios. El propósito entonces era que el pueblo fuese probado, para que se dieran cuenta a ellos la capacidad que tenían de obedecer o desobedecer a Dios. Para que pudiesen aprender que en aquel lugar de absoluta soledad, de absoluta falta de recursos, un lugar donde no había
nada, desierto, total, ellos pudieron vivir milagrosamente sin padecer sed ni hambre, ni falta de vestimenta, ni enfermedades en su cuerpo durante 40 años, porque Dios estaba con ellos, fielmente, a pesar de lo abominable que ellos hacían delante de los ojos de Dios. Dice Oseas, el profeta Oseas, que el otro propósito de Dios para llevar a Israel al desierto fue el siguiente. En Oseas 2, 14 y 15 dice, pero he aquí que yo, dice el Señor, la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Se está refiriendo a la nación de Israel. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, cuando en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Sí? Fíjense que Oseas nos revela aquí, nos corre el velo y nos hace comprender por qué Dios lleva a su pueblo al desierto. ¿Por qué lo lleva? Porque le quiere hablar a su corazón. Le quiere hablar a su corazón. Porque no hay otra forma de que nosotros escuchemos a Dios muchas veces. Si Dios no nos lleva, no nos empuja al desierto. ¿Recuerdan Lucas 4, verso 1, cuando dice que el Espíritu Santo, dice que Jesús subió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto? Esa palabra que dice y fue llevado, en otras Biblias, en otras versiones viejas de la Biblia, dice y fue impelido por el Espíritu al desierto. La palabra impelido significa empujado. Si a ti te tienen que empujar para llevarte a un lugar, es porque tú no estás completamente muy a gusto con el lugar donde te están llevando. ¿Sí? Como cuando un policía lleva detenido a alguien. Y si lo tiene que empujar es porque el detenido se está resistiendo a ser detenido. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, Israel fue empujado al desierto, fue llevado al desierto, fue impelido al desierto. ¿Y por qué Dios lleva a su pueblo al desierto? Porque le quiere hablar a su corazón. Le quiere hablar a su corazón. Porque no hay otra manera de que nosotros escuchemos a Dios si estamos enfrascados en el día a día, en el fragor del trabajo, en el estrés del diario vivir, en el que vamos, que corremos, que salimos, que andamos, que venimos y tiene que haber un momento en que Dios te dice, a ver, para un poquito. Yo te quiero bendecir, yo te quiero llevar a la tierra prometida, yo te quiero llevar a tierra que fluye leche y miel, yo quiero establecerte, quiero que tú reines y tú no estás entendiendo porque estás dando vuelta en el desierto, dando vueltas como tábano sin cabeza, vas y venís y no parás. Tenés que parar, tienes que parar un momento, tienes que parar un minuto, quiero hablar contigo, quiero hablar a tu corazón. Ah, no, pero estoy muy ocupado, Señor. No, es que tengo tantas cosas que hacer, que no tengo tiempo para ti, que no tengo tiempo para reunirme, que no tengo tiempo para estudiar la Biblia, no tengo tiempo para orar. Ok, entonces, ¿qué hace Dios? Te lleva al desierto. A los empujones. A los empujones te lleva al desierto. Por cabezón. Por cabezona. Te lleva a los empujones al desierto. Venga para aquí, te dice el Señor. Llegó el día de tu disciplina. ¿Tienes mucho trabajo y no puedes atenderme, no puedes escucharme? Bueno, te vas a quedar sin trabajo. Ah, no, pero mi trabajo es muy seguro porque yo trabajo para tal empresa multinacional que es una... No, es imposible que se funda esa empresa y que me... Dios te deja sin trabajo. Sea quien sea. Dios puede hacerlo. Si Él lo tiene que hacer porque te ama y porque te va a disciplinar por ese amor, para que tú endereces tus pasos y logres cumplir tu propósito en esta vida, lo va a hacer. Te va a cerrar puertas. Te va a cerrar puertas. Vas a entrar en procesos y en momentos de soledad profundo. Profundos momentos de soledad. Dios te va a llevar a la soledad. Dios te va a llevar al desierto. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar contigo.
¿Qué fue lo que hizo Dios con Israel? Los llevó al desierto y dice que allí en el desierto Dios les entrega la Torá. Ustedes pueden leer en el libro de Levítico, Éxodo inclusive, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, donde se establecen las leyes de Dios para Israel. 613 leyes establece Dios para Israel, que en realidad para ellos, nosotros les llamamos leyes, pero en realidad para ellos eran instrucciones, enseñanzas y doctrinas. Instrucciones, enseñanzas y doctrinas. Ese era el significado de la Torá para Israel. Es decir, Dios nos tiene que llevar al desierto, necesariamente nos tiene que llevar al desierto para ponernos a prueba a fin de que conozcamos nosotros qué hay en nuestro corazón, a ver si realmente vamos a obedecer a Dios o no. Y para que entendamos que el hombre no vive solo de su esfuerzo y su trabajo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos por su palabra existimos. Entendemos, dice la palabra del Señor en Hebreos, dice allí en el libro de Hebreos, que entendemos por la fe que el mundo que nosotros vemos, el universo que vemos, fue constituido por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios existimos. Por la palabra de Dios este mundo se subsiste. Este mundo, este universo se sostiene en la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que sustenta el universo, sustenta la vida de cada organismo de esta tierra. ¿Cómo no? Nuestra vida en Cristo, con más razón. Por eso es que Dios necesita revelarnos su palabra. Él tiene que darnos instrucciones, enseñanza y doctrina, pero nosotros no tenemos tiempo. Estamos tan ocupados en las cosas de este mundo, tan ocupados en las cosas de Egipto. Vamos y venimos por las avenidas de Egipto todo el tiempo. Pero va a llegar un momento en que el Señor te quiere libertar de ese yugo opresor que tiene este mundo sobre tu vida, sacarte al desierto, porque Él te quiere dar lo mejor. Él tiene propósitos grandiosos con tu vida. Propósitos grandiosos con tu vida. Y hermanos queridos, aquí tengo que hacer un paréntesis y una pausa y decir que, lamentablemente, a lo largo de todos mis años de pastorado, he visto que los cristianos se quedan patinando en el desierto tal como Israel. Años patinando en esta situación. Años. Hermanos queridos, todos hemos sido libres del pecado. El Señor nos perdonó, nos puso paz en el corazón, nos justificó, nos hizo nuevas criaturas. El Señor trajo gozo a nuestra vida desde el momento que le conocimos. El Señor nos salvó, anotó nuestro nombre en el libro de la vida. Estamos esperando su venida gozosos. Pero mientras estamos en esta tierra, ¿en qué situación estamos? La mayoría de nosotros. Muchos todavía patinando en el desierto. Todavía conociéndose a sí mismo, todavía siendo probados y reprobados. Lo peor de todo es que son probados y reprobados y por eso tienen que seguir dando vueltas en el desierto. Y en vez de acortar el camino por medio de la obediencia a Dios, porque lo que hubiese acortado el camino de 40 años a 11 días, habría sido la obediencia a Dios. Dejar de quejarse de lo que no entendían. No entiendo por qué nos trajiste para afligirnos, Moisés. Dejar de quejarnos, tal como Jesús le dijo a sus discípulos. Ahora no entiendes lo que yo hago, pero llegará el día que lo entenderás, dijo Jesús. Llegará el día que lo entenderás. Entonces, no importa no entenderlo todo, lo que sí importa es confiar en Dios en todos los procesos de nuestra vida. Confiar en Él, abrazarnos de Él, tomarnos de su palabra y de sus promesas, recibir enseñanza, instrucción y doctrina. ¿Te das cuenta por qué es tan importante darnos al conocimiento de las Escrituras, al conocimiento de la voluntad del Señor, participar de cada reunión donde seamos instruidos por Dios? Es importantísimo. Porque es lo que te va a cortar el camino en el desierto. Es lo que te va a llevar más rápido que nada a tomar tu tierra, tu territorio y a cumplir tu propósito, el sueño de Dios con tu vida. El sueño de Dios con tu vida. Pero ¿qué pasa aquí en el desierto?
¿Qué ocurre aquí en el desierto? Vamos a ver antes de ver lo paradójico que es el desierto, vamos a ver esta última parte. Fíjense lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías dice en el capítulo 31, verso 2, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. ¿Qué halló Israel cuando iba en busca de su reposo, en busca de la tierra prometida? ¿Qué halló en el desierto cuando iba escapando de la espada de los egipcios? ¿Qué fue lo que halló, dice el texto? Halló gracia. Halló gracia en el desierto. La palabra gracia es el favor de Dios inmerecido para nosotros los seres humanos. El favor de Dios fue lo que ellos encontraron en el desierto. Conocieron el favor de Dios en el desierto. ¿Por qué? Porque fueron milagrosamente alimentados. Milagrosamente fue calmada la sed de ellos saliendo agua de una roca. Milagrosamente fueron vestidos y sus vestidos no se gastaron. Milagrosamente fueron protegidos del sol abrasador por esa nube que estaba sobre el campamento de los israelitas en el desierto. Milagrosamente fueron protegidos del frío gélido de la noche del desierto, cuando las temperaturas bajan bajo cero. Milagrosamente fueron protegidos por la columna de fuego, que no solo los iluminaba en la noche, sino que además les daba calor. Milagrosamente, sus pies no se hincharon en el desierto, cosa que era normal en el día con semejante calor, que los pies se les hincharan. Sin embargo, milagrosamente ocurrió todo esto porque el favor de Dios estaba con ellos y sobre ellos. Dios les estaba dando a conocer su gracia. Fíjense cuántas cosas pasan en el desierto. En el desierto entendemos la importancia de lo que sale de la boca de Dios, que es su palabra. En el desierto entendemos esto que es la gracia de Dios que se derrama sobre nuestras vidas, cuidándonos, protegiéndonos, sustentándonos, dándonos todo lo necesario para estar 40 años en el desierto. En el desierto es donde se nos revela Dios en su carácter santo. Allí es donde Dios habla a nuestro corazón. Entonces, ¿es necesario el desierto? Claro que sí. Es necesario aprender y entender todas estas cosas, para luego que maduramos nuestra relación con nuestro Dios, avancemos hacia la tierra prometida. Pero como les decía recién, en el desierto es donde ocurren paradójicamente muchas cosas que mientras Dios se mueve, el enemigo no se calma ni se duerme. Es en el desierto cuando a pesar de que estamos conociendo a Dios, se nos está revelando en su amor, en su gracia, en su poder, en su gloria, se está revelando para nuestras vidas. Es en el desierto donde también Satanás, el diablo, tomará lugar, buscará un espacio para llevarnos a nosotros a la tentación, como lo hizo con Jesús en el desierto. ¿Se acuerdan cuando se le presentó a Jesús en el desierto? Y lo tentó 3 veces. Lo tentó en el cuerpo, lo tentó en el alma y lo tentó en el espíritu. Y gracias a Dios que Jesús salió de allí en victoria. Ahora fíjense lo que Nehemías recordaba. Nehemías hace memoria de esto milagroso, extraordinario que vivió Israel mientras estuvo en el desierto. Dice Nehemías 9:19, tú, con todo, por tus muchas misericordias, le está hablando a Dios, tú Dios, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto.
La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Te das cuenta? Qué tremendo, qué milagroso que fue este proceso en el desierto. Así es como nosotros también experimentamos la fidelidad de Dios en el desierto. Hay muchos que a mí me dicen, a pesar de que yo soy infiel, veo a Dios siendo fiel conmigo. A pesar de que yo me quejo, yo veo a Dios respondiendo a mis necesidades. A pesar de que yo no entiendo muchas veces lo que Dios hace y muchas veces me vuelvo rebelde con Dios, a pesar de eso, cuando yo me regreso a sus brazos, Él me está esperando para perdonarme y abrazarme y ponerme vestido nuevo y anillo nuevo en mi mano. ¿Cuántos no hemos experimentado eso? ¿Cuántos no hemos vivido momentos así? En que nos alejamos de Dios, nos enojamos con Dios o actuamos neciamente, con rebeldía en nuestro corazón. Y después, cuando nos damos cuenta de que no podemos vivir sino de lo que sale de la boca de Dios, de su palabra, que sin Él nos morimos, que sin Él nos apagamos, que sin Él nuestra vida se autodestruye, y volvemos a Dios, ¿con qué nos encontramos? Con un Dios amoroso, clemente, misericordioso, piadoso, amplio en perdonar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Bien, pero dice Romanos capítulo 11, cuidado tú que eres gentil, porque si las ramas silvestres fueron desgajadas del olivo real, ten cuidado tú, porque si ellos fueron desgajados, ¿quién te salvará a ti de ser desgajado si eres rebelde? Ten cuidado, dice allí. Romanos capítulo 11, todo el capítulo 11 habla de esto, de la severidad y de la bondad de Dios. Dice, si bien Dios es bondadoso, pero también Dios es severo. Llega un día en que la gracia se termina y somos desgajados del olivo real. Entonces ten cuidado, dice el apóstol Pablo allí, ten cuidado, no sea que tú también seas cortado. No te jactes. No te jactes de que el otro fue cortado para que tú fueses implantado en su lugar. No te jactes de eso. Porque así como Dios hizo con Israel, también lo puede hacer contigo, gentil. Eso dice Romanos 11. También puede hacerlo contigo. También nosotros podemos correr la misma suerte si nos comportamos de la misma manera que lo hizo Israel. Como dije recién, paradójicamente, en este proceso de revelación de la gracia y el poder de Dios, allí en el desierto, cuando nosotros deberíamos estar celebrando con júbilo la gloria de Dios, la gracia de Dios, la revelación de Dios sobre nuestras vidas, cuando debería ser un pleno avivamiento y manifestación de su gloria en el desierto, en ese momento aparece el tentador. Cuidado. Cuando estás experimentando la gracia de Dios, el poder y la gloria de Dios, ese es el momento en que el enemigo va a querer venir a meter, como decimos vulgarmente, la cola, el tridente o la mano allí en tu vida. Fíjense lo que dice Nehemías 9. Dice, le diste pan del cielo. Sigue hablando Nehemías, de lo mismo que leíamos recién. Nehemías capítulo 9. ¿Sí? Recién leíamos todo lo que hizo Dios por su pueblo allí en el desierto. Lo milagroso de su provisión, de los recursos que Dios puso durante 40 años para alimentar cientos de miles de personas. Y ahora Nehemías dice esto, escuche, les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña. Todo era milagroso. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír. Ay, 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 ¿eh? No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz. En su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre.
Pero tú eres Dios, escuche, Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Qué diferencia, ¿no? Del comportamiento del pueblo de Dios con el Dios de ese pueblo. Qué diferencia. Y sigue diciendo en el verso 18, además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Grandes abominaciones. Fueron soberbios, endurecieron su cerviz, no escucharon, no quisieron oír, no se acordaron de las maravillas que Dios había hecho cuando los sacó de Egipto, se rebelaron contra Dios, cometieron grandes abominaciones. Hicieron ese becerro de fundición llamado Moloc, ese becerro de fundición hecho en oro, de todo el oro que habían traído de Egipto. ¿Dónde dice eso la Biblia? En Hechos capítulo 7, versos 42 y 43. Allí habla de lo abominable que hicieron estando en el desierto. Dice, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años? Casa de Israel, le pregunta a Dios. Dios le pregunta a su pueblo, ¿acaso tú me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto durante esos 40 años? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Tremendo, tremendo. ¿Qué corazón más inclinado a la idolatría? Ahora, miren, si se hubiesen inclinado, no sé, y hubiesen adorado un tronco, hasta eso hubiese sido más soportable. Pero le hicieron una estatua a Moloc. Allí ustedes ven qué es lo que les está ofreciendo el sacerdote allí, qué le está ofreciendo en las manos a ese ídolo. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Lo que tiene en las manos el sacerdote? ¿Alcanzan a ver lo que es? Un niño. Un niño. ¿Por qué? Porque lo que se hacía era, debajo de esos brazos, que se hacía, en este caso que fue hecho de oro, ¿sí? Debajo de esos brazos se encendía fuego hasta que las manos de ese ídolo estaban al rojo vivo. Y en el momento en que estaban al rojo vivo las manos, subía el sacerdote y ponía en las manos el sacrificio, que era un bebé desnudito sobre las manos del ídolo, que se quemaba vivo. ¿Ustedes pueden imaginarse semejante aberración? Que un pueblo que vio la mano de Dios sacándolos de Egipto con semejantes señales y maravillas, sea capaz de rebelarse contra Dios y atribuirle la gloria de ese milagro de liberación de Egipto a un ídolo que tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, tiene pies y no camina, tiene oídos y no oye. ¿Se puede usted imaginar semejante abominación? Es casi inimaginable una cosa así. Sin embargo, ¿qué dice el texto bíblico? Que eso fue lo que hicieron. Por eso cuando Moisés desciende del monte, donde estaba teniendo un encuentro glorioso con Dios durante aquellos días en la presencia de Dios y recibiendo la Torá, la ley de Dios, recibiendo para su pueblo, va descendiendo con las tablas de piedra y se encuentra con este escenario, con esta semejante barbaridad, esta abominación que estaba haciendo el pueblo, y encima estaban allí de fiesta, danzando y con júbilo, celebrando este ídolo. De la ira que le tomó a Moisés, rompió contra el piso esas tablas de piedra como diciendo, al fin no vale la pena que este pueblo reciba instrucciones de un Dios tan amoroso, tan misericordioso, tan fiel. Ahora, mientras nosotros medimos a Israel de esta manera y decimos, pero qué terrible que era esta gente, no nos olvidemos del primer versículo que leímos en Corinto, que eso fue escrito para nosotros. ¿Por qué? Porque también nosotros cometemos actos heréticos muy parecidos. No haremos ídolos de oro,
pero sí tenemos otros ídolos en nuestro corazón a los cuales le sacrificamos las cosas más valiosas de nuestra vida. Las cosas más valiosas de nuestra vida se las sacrificamos a esos ídolos. Somos capaces de perder cosas tan valiosas como ese bebé. Lo perdemos. ¿Por qué? Porque nos rebelamos contra Dios. Dios mío, Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Si nos encontramos atravesando el desierto, podamos hoy abrir los ojos y comprender que esta aflicción que hemos estado pasando en el desierto tiene propósito, y el propósito es que tú endereces tu caminar, que tú comiences a hacer la voluntad de Dios. Y no me vengas con que no puedo, porque sí puedes. En Cristo todo es posible. Lo que pasa es que tú estás dejando que reine el ídolo de la ira, el ídolo de la avaricia, el ídolo del rencor, el ídolo del odio, el ídolo del materialismo, el ídolo de tantas cosas que el mundo, Egipto, nos ha querido meter en nuestro corazón. Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito hoy. Para Dios fue muy fácil sacar a Israel de Egipto. Pero lo que no pudo hacer Dios, no lo logró a pesar de su amor, de su gran poder, de su gracia sobre aquella generación de israelitas. Lo que no pudo hacer Dios fue sacar a Egipto de Israel. Sacó a Israel de Egipto, pero no pudo sacar, a pesar de su amor y de su fidelidad, sacar a Egipto del corazón de Israel. Sacar el mundo del corazón de sus hijos. Dígame si eso no sigue sucediendo hoy en día. Dígame si Dios no sigue luchando con lo mismo, tratando de sacarnos al mundo del corazón, con toda su filosofía, sus corrientes, y con todas sus ideas y huecas sutilezas, como dice la palabra de Dios. ¿Cuánto lucha Dios día a día con ese mundo que nos quiere invadir todo el tiempo? ¿Cuántas veces? La incredulidad trajo consecuencias. Este comportamiento incrédulo, quejoso, este comportamiento desobediente y rebelde, duro, porfiado, trajo consecuencias. ¿Por qué se considera increíble la incredulidad de Israel en aquel momento? Pues porque Dios demostró durante 40 años, mañana, tarde y noche, su gracia, su amor, su favor, su cuidado, su protección, sus recursos. Todo se los dio durante 40 años, mañana, tarde y noche. No había un minuto del día en que la gracia de Dios no estuvo sobre ellos durante esos 40 años. Y ellos se comportaron como lo hicieron. Fíjense lo que dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno está hablando del Señor Jesucristo, cuanto tiene mayor honra para la casa el que la hizo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Fíjense, lo que estamos nosotros oyendo hoy. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Quiénes son la casa de Cristo? Nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la fe, es decir, la confianza y el gloriarnos en la esperanza, por lo cual como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz,
si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, dice Dios, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Esta fue la consecuencia. No entrar en el reposo de Dios. Por eso el consejo del autor de Hebreos es en el verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos, animaos, alentaos unos a otros, los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La consecuencia entonces fue que no entrarían en su reposo, lo cual significa que esta gente, esta generación, no llegó a cumplir el propósito de Dios en su vida. Se murieron en el desierto donde divagaron toda la vida. ¿Acaso quieres tú tener el mismo fin? Ni tú ni yo queremos eso. No queremos eso. Entonces, ¿cuál es el consejo? Hoy escucha, no mañana, hoy, en tanto que hoy Dios te está hablando, hoy obedece, no mañana, no dejes para mañana. Hoy te está llamando Dios. Tú no eres dueño del mañana. Posiblemente esta misma noche partimos de esta tierra. Así que ahora préstate a ser obediente, creyente. Confía hoy en Dios. No seas incrédulo. Que no sea hallado en ti un corazón malo de incredulidad que se aparta del Dios vivo. ¿Por qué has de apartarte? ¿Por qué ir detrás de Moloc? ¿Por qué ir detrás de los ídolos? ¿Por qué perderlo todo? Cuando Dios es tan misericordioso, tan clemente, ¿acaso estamos abusando de esa gracia que nos fue dada en el desierto? Cuidado. Cuidado porque un día esa gracia se termina. Esa gracia se corta. La paciencia de Dios llega a su fin. No abusemos, como dice Pablo a los romanos en Romanos 11. Cuidado, porque Dios es bondadoso, pero también es severo. Como dice Pedro, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ay, pastor, pero me está echando miedo. Bueno, si sientes miedo, no es mi intención que tengas miedo. Mi intención es que te arrepientas si estás en pecado. Mi intención es que seas libre si estás en Egipto. Mi intención es que pases rápido el desierto para que no te quedes a vivir en él y mueras en él. Esa es mi intención. Y si ese miedo se transforma en un miedo positivo en tu vida, porque el miedo no es tonto, como dice el dicho, ¿sí? El miedo nos ayuda a veces a buscar la salida. Entonces, en buena hora, si sientes miedo, si temes a Dios, en buena hora si se despierta el temor de Dios en tu vida y te vuelves a Él de una buena vez, de todo corazón, para vivir en su propósito pleno. Dios quiere sacarte lo antes posible de ese desierto y llevarte a la tierra que fluye leche y miel. Conclusión de esta segunda temporada. El desierto es necesario y es ineludible e inevitable. No hay otro método mejor que el desierto para el autoconocimiento. Saber lo que hay realmente en nuestro corazón y saber de nuestra capacidad de rebelión o de obediencia. El desierto saca lo mejor o lo peor de nosotros. El desierto es necesario para saber no solo de mí,
sino sobre todo, allí en el desierto, adquirimos conocimiento de Dios, de su carácter santo, de su gracia, de su amor, de su poder, de su protección, de su fidelidad, de su misericordia y aún de sus planes con nuestra vida. El consejo de Dios para nosotros, ¿cuál es entonces? No dejemos que la incredulidad aborte el proceso y no nos permita avanzar hacia la conquista del propósito final del Señor en nuestras vidas. Amén. Hijos. Seamos de bendición con otros hermanos que están atravesando desiertos en sus vidas y no están entendiendo el propósito. No están dejando que Dios les saque el mundo del corazón. Dios ya lo sacó del mundo el día que conocieron a Cristo, pero todavía no puede sacar el mundo de sus corazones, con todos los ídolos que este mundo representa y promueve para que nosotros pongamos sus ojos en ellos. Confía plenamente en Dios, amada Iglesia de Cristo. Confía plenamente en Dios. En medio del desierto, Dios se ha de glorificar. Dios se ha de glorificar en el desierto. Dios no dejará de mostrar su fidelidad, su poder, su gracia, su amor, su protección, su cuidado, pero entiende el propósito, entiende el propósito. No abusemos de la gracia, entendamos la severidad de Dios también. ¿Cuál es el propósito de alargar el proceso? ¿Para qué alargar la aflicción? ¿Para qué alargar el desierto? ¿Para qué alargar los periodos de prueba? Muéstrale a Dios tu fe, muéstrale a Dios tu obediencia. Consagra tu vida al Señor, sé íntegro delante de los ojos de Dios y de los hombres y vas a ver cómo ese desierto que pudo haber durado 40 años solo durará 11 días. Solo durará 11 días. 11 cortas y relajadas jornadas de camino. Bajo la sombra de la nube de Dios, guiados por la columna de fuego en la noche, protegidos con su calor, comiendo cada día por gracia, recibiendo el pan del cielo. Cada día. Que nuestra sed sea calmada. ¿Por qué? Porque hemos confiado plenamente en Él. Ah, pastor, pero si yo no me sacrifico, si yo no trabajo, no hay pan en la mesa, ¿eh? No entendiste nada todavía. Si todavía estás pensando así, no entendiste nada todavía. Confía en Dios. Confía en Dios. Ten plena confianza en tu Dios. Él te sacará de la escasez. Él te sacará a tierra que fluye leche y miel. El propósito de Dios es bendecirte. Dios es Padre y como todo padre se goza cuando ve a sus hijos bendecidos, plenos, abundantes. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? Confía en Dios. Ten plena confianza en Él. Él sabe lo que tú necesitas. Olvídate de depender de tus fuerzas, de tu salud, de tus recursos, de tu dinero. Olvídate. Abandónate en las manos de Dios. Pero pastor, ¿entonces vamos a ser unos vagos que no trabajamos? No, no dije eso. Nunca dije eso. Dios bendice la obra de tus manos, dice la palabra de Dios. Obvio que tenemos que trabajar, porque Dios bendice la obra de nuestras manos. Obvio que tenemos que trabajar. Lo que estoy diciendo es que no dependas de tus fuerzas, de tus recursos, de tu energía, de tu persona en definitiva. Depende de Dios. Aprende a depender de Dios. Él abrirá puertas, Él cerrará puertas. Estamos en un desierto mundial en este momento. Muchísima gente está sola, muchísima gente está sufriendo aflicción, muchísima gente está siendo probada en su fe, en su confianza. No te ahogues en esas circunstancias. Confía en Dios, pon tu fe en Él y Él te sostendrá. Él te sostendrá. Fíjense lo que decía Nehemías. Ellos hicieron abominación delante de ti y tú fuiste fiel con ellos. Tú fuiste clemente, misericordioso, piadoso con ellos, tardo para la ira. Ese es el Dios
que yo predico. El Dios que está en nuestras Biblias. Ámalo, sírvele, entrégate, ríndete a ese Dios maravilloso. Y si hoy me muero feliz porque te prediqué el Evangelio. No te estoy predicando patrañas ni manipulaciones aquí, te estoy predicando del Dios verdadero. Si me muero feliz. Me voy con el Señor y tú te quedas sabiendo cuál era su plan. Bueno, que me dé vida hasta el fin de semana que viene, que vamos a ver las otras 2 temporadas mejor, ¿sí? Así se enteran del plan completo. Amados, oramos al Señor, damos gracias por su palabra, por su revelación preciosa, ¿sí? Damos gracias al Señor. Padre, te agradecemos en esta noche tu infinito amor, tu misericordia, tu bondad para con nuestras vidas. Señor, a ti damos la gloria y nada y a nadie más que a ti damos la gloria, Señor. Tú eres el único que se merece toda alabanza, el único digno de honra, el único digno, Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el imperio, tuyo es el poder, Señor, eterno sobre nuestras vidas. Declaramos que tú eres nuestro soberano Dios, soberano Rey, nuestro dueño, nuestro amo, Señor, y a ti, solamente a ti, nos esclavizamos. Solamente a ti, Señor, nos hacemos siervos. Padre, gracias por este tiempo precioso que nos has regalado en esta tarde en tu presencia y ante tu palabra, Señor, que nos enseña tantas cosas maravillosas para nuestra vida en Cristo Jesús. Padre, tomamos el ejemplo de los antiguos para sentirnos en ellos reflejados, vernos en ellos reflejados y aprender de ellos la lección para nuestras vidas. A ti damos, Señor, toda gloria y toda honra por el proceso que estamos viviendo. En el nombre precioso de Jesús, danos las fuerzas. Danos las fuerzas, danos tu gracia, tu bendición y tu palabra se nos revele en el desierto. Aquellos que están en el desierto, se les revele tu plan, se les revele tu propósito en este tiempo. Gracias, papá, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Amén.